estudioso de la cultura mapuche, araucana, él dice que este es un portal cósmico. ¿Y por qué tú dices que este lugar es un portal? Porque el estudioso Siley Mora estuvo acá y él explicaba que siempre que se forma un arco de piedra, siempre que hay presente un arco de piedra, automáticamente se convierte en un portal. Y puede no manifestarse necesariamente en este plano, pero en el plano espiritual sí. La piedra tiene incrustaciones de cuarzo, tiene líneas de cuarzo. No me extrañaría porque hay mucho cuarzo por todas partes. Es línea de cuarzo, claro. Esto es un portal cósmico. Es una formación rocosa muy especial y muy poderosa. Tiene energía y tiene esta roca arriba que uno no se explica cómo llegó ahí. La pregunta del millón es cómo esta roca llegó a esta posición. ¿Cómo llegó? Sí. Si fue del nacimiento de Quillón, puede que haya nacido desde la tierra ya con la roca encima, y ahí haber empujado, y haber quedado sobrepuesta, porque no tiene características de ser parte de la misma roca. O sea, definitivamente no es parte de la misma roca. Son rocas distintas. Por eso la pregunta del millón es ¿cómo llegó ahí? ¿Quién puso esa roca ahí? ¿Hay alguna otra respuesta? De la misma forma en la que llegaron las de Tiahuanaco. Qué increíble el lugar y la vista que se tiene de esta roca. Tú decías que era una roca donde los mapuches antiguamente avisaban enviando señales.